Si yo pregunto cuáles son los cuatro elementos, seguramente la respuesta la tienen a la mano y serían tierra, agua, aire y fuego. Esto está plasmado en una teoría sobre el funcionamiento de la naturaleza eh, de Aristóteles hace unos 2400 años, más o menos, en un libro que se llama Física. Este video trata sobre cómo esta teoría que perduró durante más de 1000 años fue desbancada por Galileo y otros más a partir de lo que se conoce hoy en día como la revolución científica, eh, que es el nacimiento de la ciencia moderna. Y voy a ir presentando algunos datos curiosos y algunas propuestas nuevas, bueno, nuevas en comparación con Aristóteles, sobre algunos de estos elementos, sobre la tierra y su movimiento y su comportamiento, sobre el agua, el aire y el fuego. Aristóteles pensaba que todo estaba constituido por estos cuatro elementos. Se les llama elementos o les llamaba elementos porque no se podían descomponer en nada más. El agua pura era eso y nada más. Y no importa qué tanto yo me acercara o la viera o qué tanto le hiciera, no había manera de modificarla o separarla en algo más. Lo mismo para la tierra, para el aire y para el fuego. Ahora, además de eso, estos cuatro elementos tenían unas cualidades muy particulares. Ser cálido, frío, húmedo, seco. Y podemos ver como el fuego, por ejemplo, sería cálido y seco, mientras que el agua sería frío y húmedo, además de otras cualidades. Y las cualidades eran muy importantes porque eso determinaba, eso nos permitía definir a cada uno de los objetos, porque para Aristóteles los objetos lo definían la relación que tenía con otros objetos. Las cualidades eran fundamentales, y no solo eso, sino que además cada uno de estos cuatro elementos tenía un lugar natural en el universo. Y por lo tanto, cada objeto, dependiendo qué tanto tiene de cada elemento, un lugar tenía especial en el universo. Eh, la Tierra tiende a ir al centro del universo, después el agua, después el aire y después el fuego. Eh, los objetos, si uno los sacaba de su lugar natural, por ejemplo, una roca, si la levantamos, si la soltamos, de manera natural, por naturaleza propia, tiende a ir al lugar que le corresponde, que es hacia el centro de la Tierra. Lo mismo podríamos decir si tenemos aire y lo ponemos debajo del agua. La burbuja es ese mismo movimiento natural que tiene el aire por buscar su lugar natural. Ya que todo está hecho de estos cuatro elementos, entonces las combinaciones determinan la ubicación de cada objeto. Por ejemplo, la madera es una combinación, una mezcla de estos cuatro elementos, y eso lo podemos confirmar, se pensaba con esta teoría, si prendemos fuego. Si una vez que está ardiendo la madera nos fijamos, eh, podemos encontrar como el fuego se está desprendiendo de la madera, el humo es parte de la evidencia del aire que también se está separando, la resina de la madera que hierve es evidencia de la presencia de agua y la ceniza restante es la tierra. Entonces, de esa manera vemos como hay una forma de separarlos en el caso de la madera. Por otro lado, si tenemos parafina, cera, con lo que está hecha una vela, y lo encendemos, sucede lo mismo, excepto que no deja ceniza. Eso nos diría que la parafina no tiene tierra, es una combinación únicamente de agua, aire y fuego. Ahora, la parafina, por ejemplo, si la ponemos en agua, flota. Y se debe a que, como tiene aire y fuego, entonces tiende a estar arriba del agua. Pero como tiene agua, tiende a estar abajo del aire. Entonces justo se pone en medio. Y así podemos jugar con un montón de objetos o materiales.
y entender su lugar natural en el universo a partir de esta composición y de la relación en cualidades que tiene con otros más. Ahora, suena interesante y suena lógico, como mucho de lo que hizo Aristóteles y muchos pensadores antiguos. Sin embargo, la llegada de nuevas ideas y una nueva forma de pensar empezó a desbancar poco a poco esta teoría. En este video y en otros más, presentaré algunas evidencias que se produjeron hace 400 años a partir de Galileo, que desbancan esta teoría y que son el inicio a una manera nueva de conocer el mundo y una nueva forma de describirlo, lo que llamamos hoy en día la ciencia moderna. En este video quiero hablar un poco del movimiento de los sólidos que podríamos pensar tienen relación con la Tierra. En particular, me gustaría hablar de cómo es el movimiento de caída, este movimiento natural que describía Aristóteles. Aristóteles, con unas matemáticas muy distintas a las matemáticas de ahora, muchísimo más limitadas, no tenían álgebra, por ejemplo, describe de alguna manera cómo se movían los objetos que caen y de qué dependía ese tipo, el movimiento que tenían. No podríamos hablar de un tipo de movimiento en particular, si es uniforme, uniformemente acelerado, porque ni siquiera existía la definición de esas cantidades. No se hablaba de un sistema de referencia, ni nada de estos conceptos modernos. Pero se puede inferir un poco porque sí habla del término proporcionalidad. Tal vez pensaba en el movimiento como algo uniforme. ¿Qué significa uniforme? Que cae siempre a la misma velocidad, que cae siempre, sin ir cada vez más rápido. Ahora, ¿de qué dependía qué tan rápido cae? Porque eso evidentemente sucede. No es lo mismo dejar caer un objeto a 1 metro de altura que a 20 metros de altura. Y esto dependía, según Aristóteles, de la cantidad de materia. Qué tanta, si hablamos de piedras, qué tan pesada es la piedra, el peso del objeto. Pues entre mayor sea esta cantidad, mayor es la tendencia a buscar su lugar natural en el universo, que en este caso sería buscar el centro del universo. De alguna manera, también se puede inferir que él pensaba que si duplicamos la cantidad de masa, duplica la rapidez con la que cae. Y si duplicamos la altura, también duplicamos la rapidez con la que cae. Entonces tenemos estas dos ideas, ¿no? La cantidad de materia, el peso del objeto y la altura desde que la soltamos. Ahora, las causas para él eran fundamentales, busca su lugar natural. No es lo mismo tener tierra pura a tenerla con una mezcla de agua o aire. Ahora, esto no suena muy descabellado porque lo compartimos con la experiencia. Ahora, hablando del movimiento en particular, pues son movimientos muy rápidos. Y sin un reloj, sin todas las posibilidades que tenemos ahora, es un movimiento muy difícil de estudiar. Ahora, también podemos pensar que es sensato pensar que mientras más pesado, más rápido cae. Después de todo, si agarro una pluma de halcón y un martillo y lo suelto, evidentemente el martillo cae primero, por lo tanto más rápido. Esta idea se mantuvo durante mucho tiempo y por más que se buscaban algunas explicaciones y formas de hacerlo, hacía falta algo nuevo. Hace 400 años, en Italia, Galileo Galilei, de quien probablemente han oído hablar, le ocurrieron algunas cosas que, de hecho, ni siquiera son experimentos reales, son lo que llamamos experimentos mentales, ¿no? Imaginarnos algo y ver qué sucede según alguna lógica de pensamiento. Entonces él pensó en lo siguiente. Pongamos que tengo 2 bolas de plastilina, una es del doble de peso que la otra, ¿ok? Y yo las voy a soltar y voy a dejar que caigan libremente. Me voy a fijar cuál llega primero al suelo.
Eso será la indicación de cuál se mueve más rápido. Ahora, Galileo dijo, supongamos que es verdadera la teoría de Aristóteles. Suponiendo esto, la bola más pesada tendría que llegar primero, ¿no? Tendría que avanzar más rápido. Y de nuevo, el ejemplo del martillo y la pluma nos harían pensar que tendría la razón. Ni siquiera es necesario que lo hagamos. Ahora, lo que le decía, ¿qué sucede si yo pongo esta bola debajo de la otra? Ahora lo que observamos es claramente la de arriba, como es más pesada, tiende a caer más rápido, por lo que va a empujar a la de abajo, que tiende a ir un poco más lento. De tal manera que el de abajo va a frenar un poco a la de arriba. Entonces, si yo tengo esto así, tengo otra bola idéntica a la de arriba y la suelto, según este razonamiento basado en la teoría de Aristóteles, si yo suelto esto como la ligera frena a la grande, tendría que ganar esta. ¿No? Es pura lógica. Tendría que frenarlo. Es como si yo pusiera la pluma debajo del martillo y pensamos que la pluma frena un poco al martillo, por lo menos un poco. Y entonces el martillo, otro martillo solo acá, tendría que caer más rápido. Ahora, por otro lado, acá tengo plastilina. Yo puedo pensarlo esto como un solo objeto. Lo mismo. Y si yo lo dejo caer, este objeto es más pesado que este. Entonces, según la lógica de Aristóteles, este tendría que ganar. Ahora, fíjense, son simplemente dos maneras de ver lo mismo y seguir el principio que se plantea en la teoría de Aristóteles. Y eso me llega a dos resultados diferentes. Uno, que este cae más rápido, y otro, que este cae más rápido. No puede ser. Pasa o una o la otra. Esto es lo que llamamos una contradicción. Este experimento mental de Galileo, con pura lógica, hace llegar a una contradicción. Es un tipo de razonamiento que llamamos hipotético deductivo. Suponemos verdadera la teoría de Aristóteles y con pura lógica llego a una contradicción, a un error. ¿Cuál es la contradicción? Los objetos no pueden caer más rápido y más lento al mismo tiempo. Todo lo que uno concluye cuando uno llega a una conclusión así es que la hipótesis original es incorrecta. En este caso, la teoría de Aristóteles de que los objetos más pesados caen más rápido. De esta manera, la única solución es, no depende del peso. Todos los objetos tienen que caer exactamente igual. Si eso es cierto, entonces no hay contradicción en el ejemplo que acabamos de dar. Lo que decía Galileo es que en realidad lo que sucede, y por la razón por la que la pluma cae más lento que el martillo, es que hay una resistencia debido a la presencia del aire. Pero si quitáramos todo el aire, quitáramos toda esa resistencia, caerían exactamente igual la pluma y el martillo. En los principios de los 70, en una de las misiones Apolo a la Luna, llevaron un martillo y una pluma de halcón y lo soltaron, y está en video y lo pueden buscar. Aquí les pongo una liga para que lo vean, y cae el martillo y la pluma exactamente igual. De igual forma, hay un montón de experimentos hoy en día en cámaras de vacío donde se retira todo el aire, o bueno, una muy buena cantidad, y de nuevo, una bola de metal o una bola de boliche cae al mismo tiempo que una pluma. Ahora, eso en cuanto al papel de la masa, que tiene que ver con, según Aristóteles, la causa del movimiento. Fíjense que otra de las cosas importantes que hizo Galileo es no hablar de las causas. Él, para este caso en particular, dice, no me importa la causa, solo vamos a describir, solo vamos a hacer un análisis lógico de eso, y solito llegamos a una contradicción. Ahora, Galileo no para ahí, piensa en otra cosa. Ahora, ¿cómo se mueven los objetos cuando caen? Es un movimiento muy rápido, decíamos hace un rato, y ahora imagínense hace 400 años donde no había relojes, no había un cronómetro.
No podíamos confiar mucho en eso. Y no solo eso, sino es un movimiento muy rápido. Si yo lo dejo caer 1 metro, tarda una fracción de segundo. Entonces es muy difícil hacerlo así a ojo, incluso con un cronómetro preciso. Entonces lo que hizo otro razonamiento. Pensemos que esto es un riel y yo dejo caer la bola verticalmente, apoyada nada más aquí. El movimiento prácticamente es de caída libre. Si yo lo inclino solo un poco, el movimiento se parece un montón. El tipo de movimiento entonces es el mismo. Y si yo lo voy inclinando cada vez más y voy repitiendo, voy de manera continua atenuando el movimiento, pero el tipo de movimiento es el mismo. De tal manera que si yo lo pongo inclinado con un grado pequeño, veo el movimiento, el tipo de movimiento de caída libre, pero atenuado. Y entonces sí puedo medir, sí puedo hacer mediciones. A ese movimiento lo estudió, pudo medir tiempos de una manera muy ingeniosa, pudo describir cómo va cambiando la distancia recorrida desde el inicio del movimiento conforme iba pasando el tiempo, y descubrió primero que el movimiento no es uniforme, lo que significa no avanzaba siempre a la misma velocidad, sino que la velocidad aumenta mientras va pasando el tiempo, va cada vez más rápido. Entonces ese fue otro de los descubrimientos de Galileo, ahora sí, observando la naturaleza, no pensando en un principio que suena armónico, armonioso, sino en ver a la naturaleza tal cual es. Otra de las cosas que decía es, Aristóteles pensaba que para que algo se moviera era necesario siempre estar empujando, aplicar una fuerza sobre el objeto. Y también tiene sentido pensarlo, ¿no? En general las cosas no se mueven de manera permanente, perpetuamente, sin que haya algo que lo esté empujando. Si yo aviento una bola y la hago rodar, eventualmente se detiene. Una bicicleta y dejo de pedalear, eventualmente se detiene. Galileo pensaba lo siguiente, con la misma idea, y es otro experimento mental. Si yo tengo un riel inclinado así y dejo caer una bola, va cada vez más rápido. Mientras menos inclinado esté, más cerca de estar horizontal, el cambio en la velocidad es cada vez menos notorio. Si yo me paso y lo pongo inclinado así y le doy un empujón, yo sé que va cada vez más lento. Y lo mismo, mientras más cercano a la horizontal, menos voy notando cómo se va frenando. En un caso se va acelerando cada vez más rápido y en el otro cada vez más lento. Lo que dice es, hay un punto donde no va ni cada vez más rápido ni cada vez más lento, sino que la velocidad se mantiene constante. Ahora, ahí por qué se detienen los objetos, porque hay resistencia. No es lo mismo hacer rodar una bola, hacemos una bola de estas, no es lo mismo hacerla rodar sobre pasto, sobre una alfombra, sobre un piso de madera, sobre mármol pulido. En mármol pulido podemos imaginarnos que si está bien nivelado, va a avanzar y va a avanzar y va a avanzar un montón de tiempo antes de detenerse. Él pensaba lo mismo. Si eventualmente pulimos lo suficiente y evitamos toda resistencia, el objeto seguiría moviéndose. Una bola como esta seguiría avanzando y avanzando y le daría la vuelta a la Tierra incluso. De esta manera podríamos imaginar por qué la Luna da vuelta a la Tierra. No está rodando. Caso muy distinto. Pero fíjense cómo sin pensar en causas, sin pensar en todas las variables involucradas, en las cualidades de los objetos, en lugares naturales o no naturales, Galileo dio un paso enorme para formular una nueva teoría sobre la naturaleza y dejar de lado los principios que sustentaban la forma de pensar en esa época. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con el fuego? Eso lo platicamos en otro video. Hasta luego.